Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy tenemos una edición muy especial, muy particular también. Tenemos el honor, el agrado de entrevistar al señor Andrés Blows. Bienvenido, hermano. Hola hermanito, muchas gracias. No, por favor, a vos por sumarte a Entrevistado 2025. Como te dije, es un honor poder entrevistarte, ya que desde hace años pincho tu música y la verdad que es una locura tenerte hoy y poder cruzar unas palabras, ya sea a distancia, pero bueno, acá estamos. Acá estamos, ¿no? Es un placer hermanito y te repito, muchísimas gracias por la invitación. No se nos había dado Sí. por temas de tiempos y así, pero aquí estamos, que es lo importante. Acá estamos, es obvio. Y bueno, vamos a arrancar un poquito. ¿Quién es Andrés Blows? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus pioneros en el mundo de la música electrónica? Bueno, pues Andrés Blows nace aproximadamente unos 15, 16 años. Digamos que mi carrera yo la empecé en todo este tema de la música cuando yo todavía estaba, digamos que estudiando en la escuela, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de que tenía unos 14 años, donde yo salía de mi escuela y me iba a los cursos de DJ primeramente. Ok. Sí, ya cuando empecé como con todo el tema del DJ y así, mis primeros acercamientos fueron en fiestas de, pues, de 15 años, matrimonios, donde tocaba literal de todo, amenizaba las fiestas y pues digamos que esos fueron los comienzos. Ya cuando salí del colegio, por decirlo así, de la escuela, ya quise tomarlo como un poco más en serio con el tema de la producción. Te estoy hablando como en el 2011 más o menos, Sí. ya empiezo a darle como a mis primeros cursos y a mis primeros acercamientos con los software de producción. Y de ahí hasta el día de hoy, pues seguimos unos produciendo, tocando, saliendo aquí, allá, con sellos y demás. Siempre como que en esa época tenía, bueno, los géneros han cambiado bastante, Sí. ¿no? Pero en esa época cuando ya me empecé a acercar más a tocar como música electrónica, de repente tocaba mucho electro house, trance, Claro, en entonces esa en época el electro house fuerte me tocaba era... mucho Did Maffay, ¿sabes? Como que toda esa onda que estaba así, Infet Murrow, que eran como de trance y así, Out of Beyond. Entonces fue como esa trascendencia, ¿no? Ya cuando empecé a sacar la música en sí en general, a producir, ya empecé a hacer como más tech house. Yo recuerdo mucho que el primer tech house en esa época que me gustó mucho fue Goodbye Fly de Joris Bor, Sí. cuando él en esa época hacía pues tech house, pero era un tech house como muy, muy feliz, muy alegre, y yo decía como, bueno, yo quiero hacer algo así, ¿no? Sí. Entonces empecé como a buscar referentes y demás, y ahí empecé dándole a la producción ¿Y te acordás y a tu todo. primer sellito en donde firmaste tu primer track? Mm, ah, en esa época bueno, yo estudié como 6 meses de producción musical en una academia de Colombia, de Bogotá, que se llama DJ Academy. Y ahí uno de mis maestros fue un chico que se llama Delaville y otro que se llamaba Ferti. Seguramente no los deben conocer ahorita porque ya no siguieron mucho como en esa onda. Sí. Pero ellos tenían un sello que se llamaba Chamanica Records y literal fue como mi examen de mostrar el track Sí. y ellos dijeron como no, pues nos gusta mucho y vamos a sacarlo por mi sello. Entonces, si no estoy mal, es por un sello que se llama Chamanica Records, Sí. eh, que no sé si está activo al día de hoy, pero pues bueno, eso fue como mi primer track. Ya después de ahí en adelante empecé a firmar más como en sellos de afuera, ¿no? De Colombia, pero sí fue más o menos ese el primero, si no estoy mal, que era como un tech house un poco minimal también, era algo, pero Sí. bueno, como que lo escuchas ahorita y dices, no, pues, o sea, el proceso, ¿no? Sí, es como la misma música, como decís vos, el proceso que tuvo. Antes era, producíamos por ahí a 123, 124 y hoy por hoy te exigen como a 128 para arriba. ¿Cómo lo ves vos eso como Eso, productor de hace años? eh, el cambio, la evolución que tuvo el género. totalmente, digamos que pues, siempre a través de los años cambia la velocidad, cambian los ritmos, cambian los instrumentos, las fusiones, etcétera. Pero pues sí, o sea, trato como también de adaptarme mucho, ¿no?
en todo mi proceso como de productor he hecho desde techno, indie dance, house, minimal, eh, porque pues a la final como que de todo reúnes un poco, ¿no? Claro, sí, sí, hoy los géneros tienen un poquito de cada género, tienen algún cinte, la percusión, las melodías, tipo, hoy es por hoy todo, tiene todo. Yo recuerdo cuando conocí el nombre de Andrés Blows, estuviste en Avenue Recordings, ¿puede ser? Avenue, que es sello pues, de uno de los, para mí, los mejores productores que ha tenido Colombia por muchos años y que es Mario Ochoa. Sí, Eh, yo, de hecho, también cuando empecé a producir, iba mucho como a conferencias, ¿no? sí, Que se presentaban allá, que nos presentaba la misma escuela y demás. Y una de esas conferencias fue con Mario Ochoa. Yo me acuerdo que yo fui y él la dictó así, porque, pues bueno, siento que Mario Ochoa también fue como un referente para muchos productores colombianos y bueno, latinoamericanos. sí. Él antes pues hacía mucho más tech house y demás, ahorita ya es como que otra variante del techno y demás, pero para mí es como uno de los mejores productores que ha tenido Colombia en general. Entonces sí, se me dio la oportunidad de firmar, creo que tengo ahí como dos, tres EPs con él, pero de antes, de cuando sacaba Tech House. Qué buena época esa también, ¿no? El sonido bien under, bien oscurito. Hoy por hoy es todo más alegre. Nada que ver cómo evolucionó la música, pero digo, por lo menos yo, desde que te conozco, perdón, estabas firmando en ese sello y creo que 1606 también puede ser, en el de UMEC. Sí, 1605 05. de UMEC, ajá, que pues, estamos hablando de que eso era un 2003, 2013, 2014 más o menos, como el 2013, 2015. Sí, Eran esos sellos que estaban muy en furor, Avenue 1605, pues el mítico Tool Room que al día de hoy se sigue manteniendo, pero pues también llegué a prensar ahí. Entonces, sí, digamos que en esa época había mucha variante de tech house, como que hasta ahora estaba muy fresco, ¿no? sí, O sea, sí, sí. Por ahí también no tenía para... muchas combinaciones y muchos subgéneros el tech house. Sí, 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 sí. Entonces, digamos que sí, en esos comienzos fueron esos labels que me ayudaron bastante, la verdad, cuando empecé a firmar en esos sellos, como que mi carrera empezó a sobresalir más, ¿no? Entonces sí, siento que fue una muy buena época. Sí, aparte, bueno, para lo que no te lleguen a conocer, viste que hoy por hoy hay mucha nueva generación escuchando música, descargando, eh, nada, un artista que tiene ya más de 10 años produciendo, se puede decir, más de una década produciendo, Exacto, sí, ya, sí, desde el 2011, yo creo que más, ¿no? Como casi los 15, aprox. una década y media, gente Sí, de historia pura, estamos entrevistando el día de hoy, la verdad que, bueno, nuevamente agradecido por sumarte y comentarnos un poquito de esos sellos que, bueno, hoy por hoy funcionan, pero tienen otro género, otro estilo, obviamente que como estábamos hablando evolucionó, pero en su momento, y siguen siendo, son top gama esos sellos, vos llegaste a firmar ahí, si mal no recuerdo también dijiste Tool Room, La Pera, esos sellos que son bien potentes en el Tech House. Y bueno, después de ahí, ¿cómo sigue la carrera de Andrés Blow? pues mira, o sea, bueno, cuando empecé a firmar en esos sellos, lo que te digo, empezó a como el reconocimiento internacional. Entonces sí llegué a tener la oportunidad de viajar, o sea, como que viajar bastante a raíz de esto, ¿no? Sí, Entonces pisé gran parte de Latinoamérica, Europa. Entonces, digamos que la carrera de Andrés Blow siempre se mantuvo así como producir sí, y viajar, producir y viajar al día de hoy. También como que trato mucho de seguir esa línea, ¿no? Entonces, eh, ya después, bueno, yo estudié como medios audiovisuales en la universidad, estoy hablando como el del 2015 a 2019 más o menos. Yo estaba todavía ahí en Bogotá y pues lo que hacía era como estudiar en mi universidad, pero seguía produciendo, tengo también mis sellos discográficos, entonces como que iba todo a la par. Sí, ya terminando como que mis estudios, si llegaste hasta acá y te gusta el contenido, dale me gusta y suscríbete. pasó pandemia y tomé la decisión de radicar acá en México, que es Sí, donde actualmente vivo.
eh, y donde pues trabajo también con ciertas agencias que me ayudaron mucho a salir a otros países que fueron mexicanas y que pues yo dije después de estudiar, como después de estudiar en la universidad me voy para México y tengo el support de esas agencias, entonces sigo trabajando al día de hoy con esas agencias y pues ahorita estoy acá en México, igual sigo como que trabajando todo lo mismo de hacer música, diseñar, de repente trabajo para algunas empresas, algunas marcas que se dedican a hacer fiestas Sí. con toda la parte de su publicidad y demás, y como que cogí ese gancho, ¿no? O sea, como que empalmé la música con el diseño y pues ya mucha gente, digamos que acá en Latinoamérica en general, me conocen por hacer diseños a ciertas marcas, ¿no? De música, de festivales y demás. Perfecto, sí, pudiste hacer el empalme como un combo y hacer todo junto. ¿Te acordás la primera vez que saliste de tour, ya sea de Colombia o México, donde estás radicado? ¿Te acordás la primera vez que saliste, que dijiste, gracias a la música estoy haciendo esto, conociendo estos lugares? Sí, pues de hecho mi primera vez, mi primer tour fue aquí en México. Fue aquí en México, te estoy hablando de 2013, si no estoy mal. Imagínate, yo tenía 18, 19 años. Para mí eso fue un poco así repentino porque no me lo esperaba tampoco, ¿sabes? O sea, como que estaba muy, no estaba tan maduro y me agarró así como de, bueno, pues ya tú eres un chamaquito, tienes que viajar, tienes que ir a mostrar tu música a otro lado. Sí, Obviamente salí con miedo y con desconfianza de muchas cosas, pero sí fue aquí en México donde tuve como mi primer tour. Y ya después de ahí fue Guatemala, Costa Rica, Perú, y así, o sea, como que se fue dando, pero el primero fue acá en México. Yo creo que también por eso terminé acá, ¿no? O sea, como que fueron los primeros que me dieron como esa oportunidad y pues aquí estoy. claro, y te siguen brindando el espacio, la oportunidad de seguir creciendo día a día. Eh, bueno, arrancaste el tourcito la primera vez, que bueno, fue México, seguiste pinchando, produciendo, y puede ser que tengas un track que llegó, no sé si no me recuerdo mal, al millón o a los 3 millones, algo así, puede ser. Sí, estamos hablando de London, es un track que yo hice y lancé en el 2012, si no estoy mal. Pero es muy curioso cómo después de casi 11 años se viralizó, ¿no? O sea, ya venía teniendo como cierta constancia en lanzar música y demás, pero en esa época, de hecho, hubo una vez un foro, no me acuerdo qué nombre es, pero estuve dentro de los productores latinos más, dentro de los 10 mejores productores latinos de Tech House Sí, del momento. Entonces, en esa época como que mucha gente se referenciaba de mi tech house, ¿no? Entonces, cuando llegaba a viajar y hacia otros países me pedían siempre como o conferencias o tips para hacer esos tracks que pues estaban pegados ahí, ¿no? Como que cómo haces el bajo y demás. Hoy el resultado de London fue algo muy espontáneo también porque cuando nace toda esta ola de TikTok, sí, eh, digamos que el éxito de ese track fue como de que se pegó en TikTok, empezaron a sacar ciertas cuentas, videos con ese track, cuentas que tienen muchos seguidores, y entonces mucha gente empezó en los comentarios a pedir como el playlist, el playlist, el playlist, entonces ahí como que fue como una cadena, ¿no? Entonces ahí ya la gente iba a TikTok, veía el track que estaba viral y después se iban a Spotify. Entonces como que eso se empezó a replicar así y sí. al día de hoy pues ya cuento con esos millones, ¿no? Pero todo fue como esa trascendencia que tuvo primero en un lado y después en otro, ¿no? Sí, la verdad que es un track Entonces sí. maravilloso. Y pues al momento como que todavía mucha gente por nostalgia escucha el track y dice, wow, yo empecé con este track, empecé a escuchar la música electrónica con este track de hace cuántos años, ¿sí me entiendes? Entonces, como que ha funcionado por esa parte, ¿no? Como de que la nostalgia de la gente Crecí en el mundo que de la desde hace música muchos años electrónica, escuchaba escuchando Tech tu House. música, Sí, tal por cual. eso siempre digo que gran Por eso siempre digo referente. yo, La verdad que ese sonido hoy por hoy creo que no lo vemos que en ningún lado.
muy raro poder encontrar esos sonidos. Y bueno, seguiste produciendo y bueno, eso te llevó a grandes escenarios también, compartiste cabina con grandes artistas. Comentanos un poquito de eso. Sí, pues he tenido la oportunidad de, más que nada aquí en Latinoamérica, de hacer warm-up para DJs importantes, ¿sí? Tecnacia, Guille Plasencia, George Privati, Spartak, bueno, ahorita no me acuerdo, pero sí varios. Y uno de mis, digamos que, eventos grandes en esa época fue el Soutec, que es un festival que pues, ya no existe acá en México, pero en sus ediciones, cuando existió, Sí, era un evento que reunía más o menos unas 15.000 a 20.000 personas, ¿sabes? Entonces tuve la oportunidad de compartir ahí escenario con Marco Carola, Format B, Nicole Mudaver, muchos artistas así muy grandes, sí, que te digo, en esa época yo decía como, wow, ¿qué está pasando aquí? O sea, como que me agarró todo así como de, ¿sabes? Entonces fue muy bonito, la verdad, y sí, al día de hoy también sigo como que viajando y demás, como eso, ¿no? Como el artista de Tech House que viene a revivir momentos. tal cual. ¿Y cuándo te diste cuenta vos que pasaste de ser un productor a ser un headliner, ¿no? De un DJ de que empezó tocando en cumpleañitos, empezó tocando, no sé, baladas, cumbias. Cuando empezaste a hacer headliner, ¿cómo fue tu reacción? Digo, ¿cuándo te diste cuenta? Me di cuenta cuando empecé a ser más obsesivo con mi carrera, ¿sabes? Digamos que en esa época lo hacía por diversión, Sí. sí, o sea, porque me gustaba, siempre me ha gustado como estar en el medio de alegrar a la gente con algo que yo haga, sí. Pero cuando empecé a ver ciertos resultados, me empecé a obsesionar más, sí. Entonces siento que la obsesión y la constancia generan todo eso, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta y dije, no, pues ya esto, o sea, yo nunca, nunca trabajé en algo más, ¿sí me entiendes? Que la parte artística. Entonces, como que siempre tenía, cuando estaba más chamaquito, tenía rollos con mi familia de que, pues no lo veían así de cierta manera, ¿no? Como pues eres DJ y tal, pero pues eso qué, ¿sí me entiendes? Como Sí, ya búscate un trabajo como de honesto. oficina, más estable. Pero siempre como que me aferré a eso, ¿sabes? Ahí es donde va el punto de la obsesión. Sí, Me obsesioné y dije, no, pues que yo no quiero trabajar de otra cosa. cumpliendo un horario y así, ¿sí me entiendes? Sí. Y en una oficina y estar sentado, yo quiero es crear y crear y crear y crear y me obsesioné y pues siento que funcionó bastante, la verdad. O sea, siento que un artista debe obsesionarse consigo mismo, con su producto pues para obtener ciertos resultados, ¿no? Obviamente faltan muchísimas cosas. Ahorita, antes de que estuviéramos acá en línea, te decía que faltan muchas cosas también por trabajar, como todo, ¿no? Sí, sí, Y pues siento que también es importante no desesperarse, tal cual. porque cuando te desesperas, como que empiezas a compararte con otros artistas, a compararte con, ¿sabes? Desde el momento en el que estás creando también, como yo le doy, pero no me sale, yo quiero que me salga como esta persona, pero pues nada, es cuestión de creer en tu obsesión que tienes por tu talento, ¿sabes? Gra- Entonces ahí en ese momento me di cuenta de verdad, dije, como tengo la madera para esto, Sí. entonces vamos a botarla toda, botar toda la energía. Y la verdad que se vio reflejada. O sea, vení ya hace más de 10 años produciendo y pinchando también, ¿no? Obviamente. Eh, Sí. grandes pistas, calculo que recorriste. El tema de sellos, ¿firmaste desde ese entonces hasta el momento donde vos querías, lograste, te sentiste como completo desde ese entonces hasta el momento de firmar donde vos querías? Pues siempre como cualquier productor pues, de música electrónica, tiene como sus metas, ¿no? Sí, Sus metas y su objetivo. Digamos que, claro, yo desde antes cuando firmaban en ciertos sellos importantes, siempre he querido estar ahí, ¿no? Como que, pero después de un tiempo, ya cuando empecé a trabajar en mis sellos discográficos,
siento que le empecé a botar mucha energía a sacar y sacar música para que me la aprobaran, ¿sí me Sí, entiendes? sí, sí, Que es lo que normalmente estamos acostumbrados, por lo menos los que hacemos tech house o minimal y así, de sacar un track y decir, listo, este va para el sello de Jamie Jones, voy a ver que este va para el sello de, yo qué sé, Tool Room y así. Como que nos acostumbramos tanto como que a eso, ¿no? A esperar la aprobación claro, para poder salir adelante. Entonces dije un día como, no, pues tengo lo mío, ya sé que desarrollé un sonido en particular, entonces el tema de los sellos, ahorita sí lo sigo contemplando como de mandar a sellos y seguir firmando en buenos sellos, sí, pero también siento que ha sido muy importante el valor que le he dado a firmar mi propia música en mis propias disqueras, sí. ¿sabes? A eso quería Porque a la llegar. final, ajá, a la final es un producto, ¿no? Es un estilo que tú estás vendiendo y pues no pretendo esperar toda la vida de que sí o sí tengo que firmar en un sello grande para poder seguir generando de esto, ¿no? Claro. Eh, entonces, ya vaya y venga, si vienen los sellos buenos, o sea, sigo enviando, sí, pero ya no como con la constancia que lo hacía anteriormente. Claro, no como en esa obsesión que venís diciendo vos que tenías en cuanto a tu carrera, ¿no? Ya es como que, bueno, acepta, acepta y si no, mandaré en otro momento. Ya como que no le metes tanta importancia en que te aprueben las grandes marcas, grandes sellos. Exactamente, exactamente. Porque también, digamos, si tú te pones a analizar mucho, el mercado ha cambiado bastante, ¿no? Entonces, en unos años atrás, era como de, este artista está en tal sello y, wow, se abrían muchas puertas, ¿no? Sí, Entonces, puedo asegurarte que hoy mucha gente o gran porcentaje de la gente que escucha música y que consume música no la consume exactamente de Beatport o, ¿sí? O donde están catalogados estos sellos grandes, sí, ¿sí? Hoy en el tema más del streaming y todo esto, pues creo que se ha expandido más, ¿no? A un público más general. sí, sí, sí. Entonces, entonces, como que lo veo así, ¿no? O sea, es importante sacar en ciertos sellos, pero también es importante tú preocuparte por el número que tienes tú como artista en otras plataformas, streaming. Sí, entonces ahorita yo le he puesto mucho a streaming, a seguir manteniendo como ciertos números y cierta calidad de números Sí, en el tema del streaming, ¿sabes? No solo en discotiendas de download, sí. ¿sí? Entonces siento que es súper, súper importante como abarcar el streaming y el download al tiempo, ¿no? Ok, O sea, de repente he visto artistas que han firmado en sellos, ponle tú, un sello muy grande que es el de Jimmy Jones, sí, pero vas a su Spotify y tiene 100 reproducciones al mes, ¿sí me sí. entiendes? Como artista, entonces es eso, ¿no? Ok. Es como que diferenciar los mercados y tratar de trabajar por ellos. Se entiende, se Ca- entiende. Y por eh, ejemplo, ¿cómo entendiste vos que tenés como más escucha, ya con tantos años, ¿no? Obviamente, estudiando el mercado? ¿Cómo hiciste vos? Obviamente, como este track, por ejemplo, llega a las perdón, a millones de reproducciones. ¿Y cómo seguís vos manteniéndote, por ejemplo, no sé, un decirte, en 300.000 reproducciones, o sea, 300.000 escuchas, ¿no? Mensuales, algo así es. ajá. Oyentes mensuales, perdón. Pues o sea, digamos que ahí el tema es como seguir sacando catálogos, ¿sabes? Cuando un artista tiene catálogo para exponer en cantidades, Sí, creo que empieza a pasar eso, ¿sí? Yo al día de hoy tengo más o menos un catálogo de 15 tracks, 500 a 600 tracks, ¿sí? sí, De los cuales estoy contando que un porcentaje muy mínimo llegó a más de 3 millones, ¿sí me entiendes? sí, Entonces lo empecé a relacionar mucho también con artistas que tienen millones y millones de reproducciones en Spotify. sí, Y por ejemplo, digamos que lo empecé a enganchar mucho con artistas que son urbanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un artista muy famoso urbano, yo dije, bueno, tiene más o menos un catálogo de unas 200 canciones,
pero en realidad, ¿cuáles son los hits de ese artista actualmente? Sí, Estamos hablando de un porcentaje de un 1,5, que son casi 10 o 15 tracks, ¿sí? ok. Imagínate, entonces es eso, es como que empecé a relacionar como la cantidad de catálogo con los éxitos que tiene un artista, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé cuántos tracks tiene Fate, creo que tiene muchísimos catálogos, como ciento y tantos, casi 200, Sí, pero ¿cuáles son realmente los hits de Fate hoy en día, no? sí, sí. Entonces, entonces, digamos que a mí me empezó a pasar ese tema donde tengo mucho catálogo, pero un porcentaje muy pequeño fue que se viralizó. Entonces, obviamente no estoy diciendo que hay que sacar música y música y música Claro, y claro, música sí, así sí, sí. desechable para poder generar. Es obvio sacar música de calidad, pero sí ser muy constante anualmente tú como artista sacando música, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Eh, me refiero a de que pues no puedes hacer un track, si tú ya te metiste como en esto y a producir y quieres en realidad resultados de reproducciones y demás, literal tienes que hacer cierta cantidad de música al año para que eso se empiece a ver, ¿no? O sea, se empiece a masificar todo. Entonces empecé más como a eso, ¿no? Como a apuntarle a sacar más catálogo y pues siempre me ha gustado mucho como, o sea, yo me desespero si no produzco en una semana, ¿sí me entiendes? Sí, O sea, soy de los que a veces duro 4 días pegado y produzco y produzco y saco y saco y saco y saco, ¿sabes? Porque ya se volvió como un estilo de vida. Entonces, trato siempre al año de sacar mucho catálogo de sí, Andrés Blows, ¿sí? perfecto. Entonces, es eso más o menos como me empecé a dar cuenta de eso y empecé a aplicarlo así. Perfecto, perfecto. ¿Y cuándo te diste cuenta? Calculo que, bueno, esto que venís contando vos, ¿no? De tener tu marca, tu sello. ¿Cuándo dijiste vos voy a tener mi marca, algo que me identifique a mí y que pueda darle oportunidad a otros artistas? ¿Cuándo dijiste voy a tener mi sello o mis sellos? Ajá, en mis sellos, yo me acuerdo que yo empecé a tocar y empecé a producir. Y a mí lo de los sellos fue que, pues amigos productores de ahí de Bogotá me decían como, oye, tú no tienes ninguna marca donde te pueda enviar música y así, entonces ahí fue como que dije, no, pues vamos a crear un sello, ¿no? O sea, vamos a darle. Entonces fue básicamente eso, como a raíz de la necesidad de que otros artistas querían compartirme música, Sí, dije, no, pues qué mejor que, pues, que sea un sello mío, ¿no? Entonces, mi primer sello fue más o menos en el 2011, que yo tenía un sello anteriormente que se llamaba Bulletproof Records, cuando pues, casi empecé a producir. Lo tenía con un socio de allá de Colombia sí, y bueno, por temas y cuestiones que tuvimos, el sello duró, de los dos, duró como 2 años, pero en esos 2 años hicimos tops orgánicos, o sea, estuvo muy bueno. Y ya cuando nos separamos, yo vendí mi parte de ese sello, se la sí. vendí a él y dije, no, pues yo no me puedo quedar sin sello, ¿no? Entonces ahí fue cuando creé mi label que se llama Worms Records, que lo creé más o menos como en el 2014 y de ahí para acá pues vengo sacando tracks, sacando catálogos de Worms y pues a medida del tiempo fui sacando sub-labels de ese label, ¿no? Entonces tengo otro que se llama Keyframe y tengo otro que se llama Coaching Music, que a la final como que el tema de trabajar labels es un poco también de estar ahí, dándole. Sí, sí, constancia Entonces como constantemente que eso, de sí, sí. repente por épocas le trabajas más a uno, por épocas lanzas más en otro y así. Pero Worms Records ha sido el label desde inicio hasta el día de hoy que he trabajado sagradamente. Perfecto. ¿Y qué es lo que se viene para Andrés Blow? ¿A cuántas fechas? ¿Se viene algún tourcito nuevo? Sí, pues primero seguir, lo que te digo, seguir sacando catálogo, que es como mi objetivo principal, ¿no? Seguir sacando música. Y en cuanto a fechas, pues sigo tocando acá mucho en México, trato de salir a viajar, de hecho no hemos podido tener la entrevista porque por una u otra razón estaba viajando a otro estado, a otra ciudad a Sí, sí, tocar. sí. De hecho, este fin de semana estuve en Monterrey. Eh, y pues si todo sale bien, vamos a estar ahí en Guatemala, otra vez en Costa Rica.
Eh, y pues el otro año, si Dios da vida, ya me pego para Europa. Tengo ahí pensado, pues como finiquitar ciertos contactos y ciertas cosas para estar en la época fuerte de España, ¿no? Que es el verano allá. Pero, ajá, sí. Entonces, pues nada, es eso. O sea, siempre seguir trabajando, vaya. Sí, siempre darle constancia. ¿No te pasa también a la hora de producir que hay algo que te cuesta, viste que, no sé, bueno, ya va un artista que tiene más de una década también, que él nos va a contar, ¿no? ¿Qué es lo que te cuesta hoy si ya lograste consagrar un sonido? Pero bueno, calculo que tuviste, o quizás también tenés, algo que te cuesta a la hora de producir y qué es lo que más fácil te resulta hoy, por hoy. Sí, o sea, digamos que a veces nos encontramos piedritas ahí cuando estás produciendo de que cierto sonido no te sale como quieres, ¿no? Cuando yo empecé a producir, siento que me tardaba mucho a la hora de como que plasmar una idea, ¿no? Sí, Entonces, como que ya empiezas a maquinar todo, ¿no? Empiezas a organizar tu proceso a la hora de producir. También llegué a producir en otros programas, sí, o sea, varios en Reason, en Logic, en uf, Cubase, en FL, pero pues ya cuando llegué a Ableton Live dije, de aquí soy porque me pareció que los procesos son mucho más sencillos, ¿no? sí, A la hora de producir técnicamente, soy una persona que no usa mucho proceso extenso, ¿sí me entiendes? Trato de que todo sea más nativo de Ableton. sí, Eh, por mucho usaré dos, tres plugins, pero trato tampoco de sacar muchos canales. Sí, entonces siento que eso era lo que me estaba afectando mucho en esa época que yo me sentía como un poco agobiado de que no estaba sacando el sonido. Y era eso, como que quería meter y meter y meter sonidos y meter sonidos. Cuando menos lo pensaba, ya tenía una lista de unos 30 sonidos, 30 canales claro, y que a la final dije, no, pues ahora voy a mezclar esto y imagínate, vas a tener que mezclar 30 canales. O sea, decía menos es más y el menos es más me funcionó, la verdad. O claro, sea, y siento que también un poco como el adaptarme a cómo cambia el sonido, ¿no? De cierto género, porque a mí me funcionó mucho el tech house que se hacía en una época antigua, ¿no? claro, Entonces como que salir de esa mañita, de ese tech house a lo que se está escuchando ahorita, lo que se está haciendo ahorita, me ha costado un poco, ¿sabes? Porque ya tenía como tan pegado el estilo. sí, sí, Entonces, de repente como que a los tracks de ahorita voy así, lo estoy haciendo y digo, no, pero es que esto todavía se me está pegando mucho ciertas mañas del tech house de antes, ¿sí me sí, entiendes? sí, sí, Entonces digo como que, bueno, me siento, voy a escuchar mucha música, porque es eso, antes de empezar a producir me escucho un playlist de mucha música claro, te a donde nutrís quiero ir, a de donde otra quiero ir en música. este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gusta mucho el tech house para pista, ¿no? Que es como más gruero, y así, entonces pongo puros tracks de tech house así, tan, y empiezo a analizar. Bueno, estos sonidos en particular se usan y tan, los empiezo a moldear, ¿no? En mi proyecto. Pero Perfecto. sí, siento que me costó mucho, o hasta el día de hoy me cuesta mucho como salir un poquito de esa maña de que sonar de lo de antes a ahorita, ¿sí me entiendes? Como Sí, 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 hay sí, sí. ciertos sonidos y mucho la línea del bajo, a veces uso como líneas de bajo un poco más agresivas, como las usaba antes, pero pues entiendo también que hoy en día la fusión del tech house ha cambiado, o sea, hay muchos sonidos nuevos, de repente ahorita le están metiendo mucho la salsa, Sí, que en su época era muy el reggaetón. Llegué a tratar de usar reggaetón en mis pistas de tech house, pero no me llenó, ¿sabes? Decía como no es aquí, o sea, no me siento Andrés Blows sí, metiendo mucho una vocal de reggaetón en el tech house. Entonces traté mucho como de hacer la parte melódica en el tech house. sí. Hay tracks que trato de hacer como mucho a mi gusto, que son usando arpegios y, si me entiendes, como estos sintes que son de notas seguidas y así, ¿sabes? Entonces,
Obviamente no quiere decir que no haga un track de tech house con reggaetón, porque tengo muchos amigos que se dedican al urbano, Sí, cantan y todo eso, y seguramente van a escuchar algo así de Andrés Blows con algo urbano, pero no es exactamente el famoso techengue. la esencia pura de Andrés Blows, ¿sabes? Perfecto, perfecto. Sí, 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 se entiende, se entiende. Sí. Es que ese sonido que existió, que existe desde antes, hoy es imposible escucharlo. Es lo que hablamos hace un rato. Evolucionó tanto la música, tanto, que para mí escuchar música de antes es placer puro. Sentir ese groove, no sé, yo lo digo, es como era más sensual. Ahora es como, no sé, estás bailando guaracha, básicamente. Sí, no creas, o sea, digamos que ese tema, sí, de lo puro que hablas, ¿no? De lo puro, donde ciertos sonidos salían como más con una intención, ¿no? Eh, y pues vaya, o sea, hoy en día siento que hay ya mucho de donde agarrar, ¿no? Sí, En esa época no había tanto, ¿no? Era lo que era el tech house, el bajo del tech house era así y ya, sí, y sí, sí, vámonos. sí. Sí, ahorita ya puedes meter un bajo de garage, un bajo de, no sé, de retro y lo adaptas a un tech house, 4 cuartos y vámonos, Y ¿sí? Entonces es como más ese tema, ¿no? tal cual, tal cual. Bueno, vos como marca, ¿no? Marca tuya propia. ¿Registraste tu música? ¿Cómo ves eso? Viste que hoy, por hoy, es mucho eso también en el ambiente. Sí, claro, o sea, esa pregunta que me haces es súper importante porque muchos artistas se preguntarán como de, es que es muy difícil llegar a vivir de la música, ¿no? Y si tú eres un artista organizado, puedes lograrlo. ¿De qué manera? A mí me sirvió mucho como que de cierta manera estudiar cómo funciona el tema de los derechos de autor de un productor, por ejemplo, ¿sí? De Sí, un artista. Entonces, al día de hoy yo ya estoy como en ese proceso de registrar todo mi catálogo. ¿Sí? Te estoy hablando de un catálogo extenso. Entonces, sí, si yo registro todo, pues va a llegar un momento donde ya voy a literal recibir regalías de por vida, ¿sí? De toda esa música que estoy haciendo. sí, Y eso nació también después de un tiempo de que yo dije, no, pero es que si yo me siento acá y siento a producir, tengo que este tiempo en algún momento lucrarlo, porque pues es tiempo, el tiempo es oro, ¿sabes? Entonces, como que empecé a investigar y empecé a divagar un poco más cómo funciona ese tema de los derechos y a la final tú necesitas un track que sacas, registrarlo en asociaciones de derechos de autor, ¿sí? Es un proceso de llenar ciertos formularios y demás, pero a la final es dinero que siempre va a estar ahí, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto? Tú registras la canción en estas asociaciones y esas asociaciones se encargan de recopilar a nivel mundial todas las radios o TV que pusieron tu música, ¿sí me entiendes? sí. O en locales comerciales y todas estas cosas. Y ellos recopilan como toda esa información y le cobran a esas personas por estar reproduciendo en vía pública tu música. Y ese dinero es el que te llega a ti como artista, ¿sí? Ok. Entonces también lo empecé a ver mucho fue cuando empecé a tener los millones. Yo dije, no, pues es que son millones, entonces tiene que haber alguna forma de uno ganar más aparte de lo que te paga pues el sello discográfico donde estás. Sí, A la final son como 4 derechos a los que tú estás, son 4 derechos que tú tienes como artista, que ujú, uno es el de distribución y los otros son morales, ¿sí? Otros de publishing, otros de master y demás. Entonces, cuando empiezo a registrar todo eso, entonces ya me empieza como a llegar ciertas bolitas de dinero, yo le llamo así, que empiezan a verse, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que tú ya puedes después poner herederos, ¿no? Entonces, si tú ya no estás en el mundo, hay otras personas que pueden seguir cobrando las regalías de tu música. ah, mira, qué loco. ¿Sí? Entonces eso es muy, muy bueno. O sea, ahí es donde uno en realidad puede llegar a tener una estabilidad económica como artista, como productor, que a la final no es fácil, ¿no? Porque no sé si te ha pasado que haces y haces música y de repente firmas en muchos sellos, pero pues de
30 sellos en los que firman, de pronto solo uno te pagó. Sí. ¿Sí? Entonces es eso. Si de pronto también ya tienes tu sello discográfico, empezar a registrar todo a tu nombre y demás, pues te ayuda muchísimo. Entonces básicamente es eso, ¿no? Es curarse en salud y digamos que tener todo en orden. Perfecto. Bueno, para los que estaban interesados también en qué es la regalía, cómo lo obtienen, acá Andrés lo dejó más que claro, así que muchísimas gracias por darnos ese tip, ese consejo a todos, que la verdad que, bueno, por ahí uno no lo sabía y hoy por hoy lo aprendimos desde, bueno, una eminencia. Bueno, y más o menos estamos llegando ya a la parte final del programa. Agradecerte nuevamente por tu espacio, por contarnos quién es Andrés Blow, ¿no? Cómo viene la trayectoria. La verdad que muy, muy contento de poder estar charlando hoy con vos, que se nos dio. Y, viste, ¿no te pasa que nada, te dan esos bloqueos, bajones, tuviste una mal semana, tuviste un mal día? Y todo eso a veces es como que te hace que, bueno, tengas esos bajones y no puedas salir. ¿Qué hace Andrés Blow para salir de esos bloqueos, para salir de un mal día? ¿Cómo haces vos? Sí, pues es súper importante esa pregunta, qué bueno que la haces, porque siento que para el artista matar los bloqueos tiene que ver mucho con los hábitos, ¿no? Entonces soy una persona de que cuando está así como muy sofocada en cuanto a la creatividad y demás, hago ejercicio, ¿no? Hago ejercicio, trato de salir, hacer otras cosas. Soy mucho de salir en bicicleta, Sí, casi que diario salgo mucho a hacer deporte. Y lo otro es que ya eh, trato de no ir a fiesta como lo hacía antes, sí, ¿sabes? Porque tuve una época donde era fiesta tras fiesta, así no tocara, ¿sabes? Era de, como todo, ir a relacionarme, ir a esquí, toda la vaina, pero ya trato de mesurar un poquito más eso, ¿no? O sea, como de ponerlo en una balanza y decir, bueno, ¿cuánto tiempo voy a ir a dedicarle a salir, a trasnochar, a desvelarme? ¿Y cuánto tiempo voy a tener yo para hacer la parte creativa, ¿no? Entonces, como que tratar de encajar un poquito eso, y eso lo hacen los hábitos. Eso lo hacen los hábitos desde cómo comes, desde cuándo te levantas y demás. Y lo otro es matar esa mala creatividad o esos estanques, es no compararte con nadie. Siempre no compararte con nadie, porque cuando tú como artista quieres en el momento ser como ese otro artista que la está logrando y demás, y tú dices, no, pero es que yo hago lo mismo y no puedo, ¿sí me entiendes? sí, sí. Eso siento que es un error, eso siento que es un error muy grande, porque pues siento que cada uno tiene su reloj y cada uno tiene como su forma y su estilo de vida, ¿no? Cada quien expresa como su arte a su tiempo. A su tiempo y a su Entonces es manera. eso, ¿no? Es como que obviamente como cualquier artista he sido así, bajadas, subidas, pero cuando en realidad canalizas y dices, yo soy yo puedo expresar esto, yo puedo proponer esto sin necesidad de tener siempre una aprobación, Sí. ahí es donde empieza a funcionar más, como empiezas a agarrar un público tuyo, ¿sabes? Entonces siento que es eso, ¿no? Es eso, es como que centrarse mucho en lo que sabes hacer, lo que sabes proponer y en los hábitos que puedes tener para llegar a ser un buen artista, ¿no? Estable. Excelentes palabras, hermano. La verdad que muy bien explicado. Cada uno tiene su manera de salir a flote y está bueno que, bueno, nos cuenten un poquito porque a todos nos pasa, a todos tenemos frustraciones, todos nos cuesta salir de los pozos, pero bueno, al fin y al cabo, como decimos, una buena rutina, buenos hábitos, es lo que te va haciendo salir adelante de esos pozos. Hermano, muchísimas gracias, que sigan los éxitos, ojalá tengamos alguna segunda parte de esta entrevista y nos cuentes, bueno, capaz que Claro que sí. cuando te hayas ido a Europa de vuelta, nos cuentes los festivales y que sigan por más millones de reproducciones en cualquier lado, hermano. Así que muchas bendiciones Claro que sí, y a todos hermano. nos vemos en el próximo entrevistado 2025.